Amigos de nuestro diario, qué alegría voy a encontrarme con Mario Acevedo. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un Entrenador de gusto saludarte. Municipal, pero quería, Mario, que me comenzaras contando una historia de Juegos Centroamericanos, de Don Mariano, tu papá. ¿Cómo fue esa historia que ocurrió un 24 de noviembre de 1973? Bueno, sí, solo como preámbulo, mucha gente me dice por qué juega fútbol, ¿verdad? Siendo nicaragüense, que en teoría no había mucho fútbol allá. Mi papá fue seleccionado, fue, digamos, una figura, un jugador reconocido en Nicaragua a nivel de selección, conocido como el griego. El griego. El griego, ese era su apodo. Entonces, a lo largo de estos años, ¿verdad? Siempre escuchaba esa historia que vinieron a Guatemala, unos centroamericanos, con algunas figuras que ya estaban en la selección de Guatemala y que lograron ganarle, ¿verdad? Que dieron la sorpresa, no sé si fue el partido inaugural, pero le ganan a Guatemala, que era uno de los favoritos, obviamente. Y aparte de ganarle a Guatemala, bueno, también me comenta que derrotan a Costa Rica, ¿verdad? Que sabemos que siempre ha sido una selección fuerte a nivel centroamericano y perdieron la final contra la selección de Panamá. Entonces fue algo histórico y obviamente yo me siento muy orgulloso, ¿verdad? De que mi papá dejó un legado también que logró también hacer historia en el fútbol de Nicaragua y contento también por sus logros, ¿verdad? Claro, y esta nota la hacemos también porque vienen los Juegos Centroamericanos, pero aquella edición de 1973 fue la primera de esa historia de ciclo olímpico a nivel de Centroamérica. Pero sí, la verdad es que es bastante extraño, Mario, cómo es que el griego, ¿verdad? Se interesó por el fútbol, de qué jugaba y por qué, digamos, no, como la mayoría de niños supone uno nicaragüenses que les gusta tanto el béis u otra cosa, ¿no? Sí, él jugaba defensa central o lateral derecho. Él siempre fue como un atleta prácticamente, también hacía atletismo, entonces tenía como ciertas condiciones naturales. Destacó mucho allá, jugó en algunos clubes importantes. Le gustó, desde él me comentaba, desde el colegio, era un colegio donde apoyaba mucho el deporte, uno de los colegios muy fuertes en eso. Entonces allí dio sus primeros pasos en el fútbol y después fue creciendo y llegó a jugar en Liga Mayor y a nivel de selección, ¿verdad? Claro, claro que en ese año 73 tenías un año, Mario. Así que esa historia te la contaron ya cuando ibas creciendo. Sí, yo en un inicio cuando llegué a jugar con la selección de Nicaragua también, yo inicialmente no sabía el sobrenombre o el apodo de mi papá. Llegaba y entonces era como viene el hijo del griego a la selección, viene a jugar, que no sé. Entonces ahí me fui también empapando. Después él jugó un equipo muy conocido que se llama Santa Cecilia de Iriamba y como la selección jugaba en la sede de Iriamba, cuando llegaba allá mucha gente me decía, aquí tu papá es muy recordado, tu papá es muy querido. Entonces obviamente uno se siente contento, ¿verdad? De que lo recuerden bien. Y obviamente de la trayectoria que él tuvo como jugador también. Claro, esa selección de Nicaragua le ganó a Guatemala 1-0 y en esa selección de Guatemala habían jugadores que después figuraron a nivel mayor como el Conejo Sánchez, Alan Kenny Bellman. Habían otros que ya no estuvieron tantos, pero sí, esa fue una sonora victoria. Después que en Nicaragua le ganó a Guatemala a nivel mayor, pero esto que estamos hablando de esa selección centroamericana fue, sin duda alguna, el gran batacazo de Nicaragua contra Guatemala en el Estadio Nacional. Sí, fue algo muy recordado. Obviamente a Félix McDonald también. También, sí. Que él me decía que era prácticamente la figura en ese momento de la selección de Guatemala. Obviamente ya habían jugadores muy importantes y sabemos siempre la pasión con la que aquí se juega el fútbol, sí, ¿verdad? Entonces obviamente fue un dato histórico, ¿verdad? En esos centroamericanos ganarle a Guatemala en la sede. Algo también que él me comenta, solo para comentarles un poquito las limitaciones que podían tener. No tenían zapatos de fútbol, no tenían medias. Entonces ellos dicen que se dirigían allá al juego y que no tenían zapatos y les habían dicho que les iban a dar zapatos y no tenían. Entonces
se prestaban los zapatos, el que entraba de cambio se tenía pura que... chamusca, digamos. Sí, y si le quedaban más pequeños o más grandes los zapatos, igual tenían que jugar. Como te digo, no tenían ni medias. Hay una, por no mencionar la marca, pero una embotelladora aquí de Guatemala se dio cuenta de lo que me comentaba él, de lo que había pasado, y les ofreció darles zapatos como una donación. Y no sé si al final lo aceptaron o no, me parece que no querían aceptarlo porque en ese momento eran como que eran selecciones no profesionales y pensaban allá que al aceptar los zapatos ya los iban a catalogar como una selección profesional por darles zapatos de fútbol, ¿verdad? Sí, que pues, en esta época hubiera sonado muy hasta medio ridículo eso, pero son de las cosas ejemplares, las limitaciones que ellos tenían, y aún con toda esa adversidad lograron conseguir cosas importantes, ¿verdad? Sí, no, qué historia esa, Mario, la verdad es que me emociona esas historias de deporte. ¿Y cómo está don Mariano? Bien, gracias a Dios, bien. Ya después de eso, a los años vino a Guatemala, vinieron a estudiar, se quedó radicando acá en Guatemala. O sea que si eso fue en el 73 y vos veniste en el 74, en 76. Ajá, sí pues, o sea, recién. Hoy por el terremoto vinieron entonces. Ellos justamente, es otra anécdota, ¿verdad? Vinieron un 1 de febrero del 76, ellos vinieron antes. Entonces sintieron el temblor. A los 3 días justo de haber venido fue el terremoto de Guatemala, ¿verdad? Ellos, como habían vivido un terremoto muy fuerte en el 72 en Nicaragua, que prácticamente destruyó la ciudad, no lo sintieron tan fuerte el de acá, pero obviamente un terremoto siempre preocupa a cualquiera, ¿verdad? Claro, y recién llegado, ¿verdad? No, qué recibimiento. ¿Y cómo se llama tu mamá, Mari? Silvia Ruiz. Ya, que también sí, está también, acá sí, gracias a Dios los tengo a los dos. Sí, pues ahí. Don Mariano y doña Silvia, si vinieron con sus ¿cuántos hijos? En ese momento éramos 2, ellos vinieron al inicio, ¿verdad? Digamos, ahí habían ciertos conflictos, entonces la gente que podía salir a estudiar al extranjero, salieron, así fue como mis papás vinieron a terminar la universidad, mis tíos también. Mis tíos terminaron, se regresaron, mis papás se quedaron acá, nosotros nos quedamos allá como 6 meses, creo yo, con mis abuelos, y después ya nos venimos con ellos y aquí prácticamente formamos una vida, ¿verdad? O sea, ya voy a cumplir casi 50 años de estar viviendo en Guatemala, toda una vida, ¿verdad? Claro. Y bueno, después te volviste también jugador, participaste también como tu papá, solo que en Guatemala, en Liga Mayor, ¿verdad? Formaste una carrera deportista. Sí, gracias a Dios no fue fácil en sus inicios, porque yo tenía la nacionalidad nicaragüense y siendo joven y formado acá era muy difícil poder jugar como extranjero. Debuté con Municipal, fue el equipo que me abrió las puertas. Mariano Aguirre me lleva a Municipal. En ese momento, la primera vez que llego estaba don Walter Ormeño. Después estuve con algunos técnicos más, don Rubén Amorín, que le tuve mucho aprecio, que estuve más tiempo con él, algunos entrenadores ahí que estuvimos, y después ya formamos una carrera de alrededor de 15 años, ¿verdad? Donde tuve también el privilegio de ser campeón de primera división con Juan Ramón Verón, ¿se recuerdan? Azucareros, ascendimos a Liga Mayor, fui campeón también como jugador en Liga Mayor, también me tocó, y como técnico también tuve el privilegio de poder ser campeón, ¿verdad? Entonces, la verdad es que uno bendecido y obviamente agradecido todo lo que el fútbol nos ha otorgado a lo largo de estos años. Claro, ¿y como quién jugabas, Mario? ¿Vos miras a alguien tal vez de tu equipo, ahí Municipal ahora? ¿Como quién jugabas? Más o menos, ¿cómo eran tus características? Lo que yo considero es que ahora los jugadores son más técnicos, ahora los jugadores empiezan antes. Nosotros llegamos al especial y era como ya estábamos llegando en tiempo. Ahora, si te das cuenta, ya empiezan desde la sub-12, sub-10, cuando ya están debutando ya tienen 8 años, 7 años entrenando. Entonces era un jugador, digamos, aguerrido, un contención, sin mala intención, claro, ¿verdad? Pero que me gustaba distribuir la pelota. Ya, algo técnico. ¿O muy técnico? No, algo técnico, digamos, hacía las cosas sencillas. Hacía el juego sencillo, era como me decía en su momento, que lo tuve de entrenador y también le tenía mucho aprecio al profe Roldán, tiene que ser un distribuidor, ¿verdad? En el medio campo, que la pelota salga lo más claro posible.
Entonces esa era la función, recuperar la pelota y tratar de darle claridad a la salida del equipo nuestro, ¿verdad? Claro, yo más bien te recordaba como lateral, así como por la banda, entonces no, más bien contención. No, en algún momento jugué lateral, central, sí, en un par de equipos en sus inicios sí jugué central, que salimos campeones con estos dos equipos, pero mi posición real era Sí, contención, contención. y prácticamente 12 años, 13 años jugué contención, ¿verdad? Claro. Bueno, y después hiciste tu vida acá, dos hijos, ¿verdad, Dos Mario? hijos. Y Camila destacó en el tiro con arco, primero con el atletismo, ¿no? También, ¿verdad? Como parte ahí de la trayectoria familiar, ¿verdad? Mi hija traía habilidades ya naturales. Entonces, a los como 10 años, 9, 10 años, fue campeona nacional de atletismo. ¿Qué hacía? ¿Qué prueba hacía? Ella corría 100 metros. Ah, velocista. Ajá, entonces ganaba a nivel de colegios, ganaba todas las competencias. Entonces la llevé con Panchito. ¿Beltranena? No, Panchito Piedrasanta. Ah, ya, claro. Ajá, que era. Ah, no, yo estoy confundido, claro. Instructor sí. ahí en el cemento. Entonces me dijo, desde el primer entreno no tiene condiciones. Me dijo, le ganó a más grandes. Y al mes le tocó competir, pero le toca competir en 200 metros, que eran los Juegos Nacionales. Y ella nerviosa porque nunca había corrido en 200 metros. Entonces yo le digo, bueno, andate ahí con las que van en primero y ya después de la curva, en la recta final, ahí ya le das lo que aguantes. Y la sorpresa es que queda campeona nacional a 15 centésimas de romper el récord nacional en su primera carrera de 200 metros. O sea, tenía muchas condiciones naturales. Me acuerdo que le prestaron spike, porque no tenía en ese momento, estaba empezando ahí a entrenar prácticamente. Y le compro los spikes y empieza el colegio y me dice, papá, me voy a cambiar de deporte, y que voy a hacer tiro con arco. Y entonces no me pareció en su momento, porque dije atletismo, donde es dinámico, todo el tiempo haciendo ejercicio, a tiro con arco. Pero bueno, al final era apoyarla en lo que ella deseaba, y bueno, desde el primer año fue campeona nacional también, siendo juvenil, 2 categorías menores, digamos, a la selección mayor. Ya estaba con selección mayor, estuvo en un campeonato mundial que se realizó acá en Guatemala. Entonces, lindas experiencias también, y obviamente también muy orgulloso de su trayectoria. Claro, Camila Acevedo pues estuvo ahí presente en el campeonato mundial acá en Guatemala, es decir, en la alta élite del tiro con arco, ¿verdad? Sí, me comentaba ella que le tocaba competir con campeones olímpicos, campeones mundiales. O sea, qué linda experiencia, ¿verdad? Sobre todo ella siendo jovencita, porque ya competía con los adultos, pero ella todavía era como una juvenil, ¿verdad? Sí, qué historia esa, ¿verdad? Porque don Mariano, luego el Mario, tu niña Camila, todos de alto rendimiento. No sé si tu abuelo tal vez o tu antecesor también podría ser. No, hasta donde sé. Ahí empezó la historia deportiva. Hasta donde sé, con mi papá empezó. Y obviamente contento, ¿verdad?, de pertenecer a una familia ahí que ha dejado un legado en el deporte. También veo como esa transición, ¿verdad? Mi papá, que destacó ahí en Nicaragua, yo nací allá, pero me crié acá, prácticamente toda mi carrera acá en Guatemala. Sí, participé con selección en Nicaragua, que le ganamos a Panamá también, el centroamericano, parecido a lo que hizo Nicaragua acá en Guatemala. Nosotros dimos, como lo mencionaban ahí los panameños, el batacazo, ganándole a Panamá en Panamá. Y después los logros que consiguió mi hija, ¿verdad? Entonces obviamente muy contento. Pero es para tu nieto. Pues esperemos, ¿verdad? Como que ya vienen un poco en la sangre, entonces sabe, ¿no? Sí. hay que apoyarlos ahí cuando vengan, ¿verdad? Y para terminar, Mario, ya después de esta historia tan bonita, ¿cómo vas con Municipal? ¿Todo bien? Contento. Ha sido un reto muy grande. Yo sabía lo que significaba venir a Municipal, que a un inicio iba a ser muy complicado, pero también conozco las capacidades de uno, y sé las cualidades que tiene el grupo también. Entonces, para mí son los desafíos que me gusta tomar a lo largo de mi carrera, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos en primer lugar. Creo que las cosas las hemos hecho bastante aceptables. Teníamos un invicto que lamentablemente lo perdimos después de 17 fechas, pero creo que son números importantes y queremos conseguir cosas importantes también con el club.
Claro, Municipal es el candidato al título. Sí, es prácticamente el equipo candidato, ¿verdad? Y esa es nuestra meta. Nosotros, desde que llegamos el primer día, la mentalidad es alcanzar cosas importantes. Creo que hemos armado un buen grupo de trabajo y todos estamos con el mismo objetivo, que es lo más importante. Y un entrenador, así como en tu caso, visualiza eso, imagínate la final en el Trébol, campeones, o no piensa en eso, sino que va, ¿cómo es? Sí, en todo momento. Sí. En todo momento. Yo me visualizo ganando el título con Municipal, dándole ese triunfo anhelado a la afición también. Obviamente yo sé que ellos están como ansiosos del título y yo quiero podérselo brindar, pero es mucho trabajo, es mucha dedicación, mucho esfuerzo, falta todavía. Hay equipos que son muy competitivos, no es fácil. A nosotros ningún rival es fácil, todos tienen su grado de dificultad, todos tenemos que trabajarlo, todos tenemos que esforzarlos. Entonces todos están armados, ¿verdad? para competir. Entonces estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo porque queremos conseguir el objetivo. Claro. Bueno, Mario, si pasa eso será en diciembre, antes de irte de viaje a España, porque se va a ir de viaje a España si consiguiera el objetivo. Nos platicamos, ¿te parece? Sí, será la temporada navideña, hablaremos de regalos, cómo pasar la Navidad en Guatemala, en Nicaragua, en fin, ¿te parece? Ya hemos tenido esta entrevista siendo campeón y esperemos que se repita de nuevo. Bueno, es un trato entonces, Mario. Ok, estamos ahí. Mario Acevedo, entrenador de Municipal, tremenda historia de don Mariano. La verdad que la guardo entre los cofres de los momentos inolvidables de Juegos Centroamericanos que ya vienen. Saludos a todos, gracias.